¿Cómo andás, Jesús? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo Bien, estás? bien. No te iba a tutear, pero nos quedamos hablando un ratito y me trataste tan agradablemente que te tuteo. Me Está sale muy de bien. adentro, ¿viste? El tuteo es algo que sale Así es. o no sale. Y con vos me sale. A mí también. Che, eh, ¿sabés que por fin te tengo enfrente? Todo el mundo Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, y tengo enfrente a Jesús Rodríguez. Sos como una especie de entelequia, ¿viste? Y no apareces mucho. No soy un holograma, quédate No, no, tranquilo. pero no apareces mucho. No, Bueno, no, no, no. si me invitás, vengo. Me invitaste y vine. Interesante tenerte aquí enfrente. Contame algo. Vos fuiste parte importante de la historia de Argentina. Estuviste mucho tiempo, ¿no? Contale a la audiencia porque, a ver, hay de todo, gente de todas las edades. También hay gente más chica, más joven. Yo tengo 51 años. En la época en que vos estabas en el poder fuerte, grande, 16, 17 años, estamos hablando del 89, 88, 89. Vos viviste como ministro del Interior y como ministro de Economía del gobierno de Alfonsín, ¿no? ¿O me equivoco? Tal vez un poco antes te Sí. diría. Empecemos, sí, porque si no nos tenemos que ir a la coordinadora y tantas otras épocas, sí. eh, la Argentina hasta el año 83 era un país muy poco previsible. Tan poco previsible que hubo elecciones y eso terminó con 50 años de golpes y de interrupciones institucionales. Y en esa anomalía yo voté por primera vez en el año 83. ¿Qué edad tenés? ¿Contás tu edad vos? Sí, claro, por supuesto, tengo 67. Y en el año 83, cuando la democracia llegó a la Argentina, yo voté por primera vez y me voté a mí mismo como diputado, para mostrarte la anomalía de la Argentina. ¿Qué edad tenías? 28. A los 28 años votaste por primera vez. Sí, señor. Y fui diputado. En esa etapa muy importante de la Argentina, te diría que yo fui parte de haber votado en el Congreso la derogación de la ley de amnistía, Ujú. de haber consagrado la creación de la CONADEP, que investigó el terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, etc. Votamos el acuerdo con Chile, un tratado de paz y amistad que Sí, liquidó la posibilidad de una guerra, que sí. estuvimos acerca de una guerra. Votamos la patria potestad compartida, que hoy parece una cosa tan elemental, pero acordate lo que fue como cambio cultural en la Argentina de ese tiempo. Votamos la ley de divorcio. Entonces ese fue el momento de la Argentina que produjo un verdadero cambio en la sociedad. Y entonces, para responder tu pregunta, también fui ministro de Economía, después que ganó el presidente Menem la elección, en el año 89. Pará, vos en el gobierno de Raúl de Alfonsín, ¿qué eras? Era diputado Eras nacional, diputado nacional. había sido elector en el año 83 y fui reelecto en el año 87, ganamos la elección en el año 83 Claro. y en el 87 de la ciudad, y era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. O sea, vos agarraste el fierro no caliente, estaba candente. ¿Lo Eh, agarraste con cuánta inflación? Casi te diría que no me acuerdo, pero en todo caso te diría que yo fui ministro después de que ganó el presidente Menem el 14 de mayo del año 89, y mi primer objetivo, mi primera responsabilidad era contribuir a que la Argentina terminara ese ciclo de desencuentros, de golpes y de andar a los tumbos. Fíjate vos. ¿Cuánto tenías que aguantar el país desde que asumís como ministro hasta entregárselo a Menem? Bueno, teóricamente tenían que pasar 6 meses y mi responsabilidad fue contribuir a que efectivamente el presidente Menem pudiera asumir la presidencia. ¿Y por qué te digo esto? ¿Podría no haber pasado, Jesús? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Por qué, che? Y porque en una situación de desconfianza social, de conflictividad política, de enemistad cívica, de conflicto abierto, y nosotros trabajamos para conseguir que el presidente Menem asumiera. Te voy a contar algo. Hubo conversaciones muy avanzadas. ¿Y sabes por qué no se produjo el anticipo al principio de la conversación?
porque los representantes del justicialismo pidieron al gobierno que se iba el indulto. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy hablando en serio. Entonces, ese requerimiento que se hizo no fue aceptado. ¿Me contás esa parte de la historia que me vuelve loco? ¿Cómo fue? Mira, Contame la minucia. empecemos, vayamos por parte. Seguramente viste la película Sí. 1985. Sí. Extraordinaria película, emocionante, que yo aplaudí al final de la película. Pero esa película, ¿qué cuenta? Cuenta un episodio de la Argentina que es uno de los pocos del siglo XX donde podemos sentirnos orgullosos de haber sido parte de ello. Esto es una sociedad que en el marco de la ley y de la Constitución permite enjuiciar a los responsables de delitos cometidos. A veces hablan de Nuremberg y no tiene nada que ver. Nuremberg fue hecho por un ejército de ocupación luego de haber ganado una guerra. En la Argentina se juzgó a los responsables del terrorismo de Estado y la represión ilegal con la Constitución y la ley en la mano. Y los tipos con poder aún. Con poder aún. Hay un dirigente radical que hoy no está en el radicalismo, que dijo una frase extraordinaria. Dijo, Alfonsín iba a buscar a los generales a los cuarteles. Kirchner lo iba a buscar a los geriátricos. Digo, para la diferencia. Y vos sabés que Alfonsín no aparece en la película. Bueno, ese es el punto. Entonces yo digo, esa película extraordinaria, que ojalá gane el Oscar y que ha permitido que discutamos ahora un episodio que tal vez quedó olvidado en la historia. Te decía, el juicio es uno de los pocos episodios del siglo XX que merecen el reconocimiento internacional. Jesús, ¿estabas ahí en el momento que los dirigentes peronistas, algún dirigente peronista dijo, tomamos nosotros el poder antes? Así es, después del 14 de mayo del año 89, después de la elección de Menem, hubo conversaciones para que el presidente Menem asumiera rápidamente la presidencia, que era la voluntad popular, y hubo ese requerimiento y no sucedió. ¿Pero vos estabas en esa reunión? Estaba en esa reunión y ¿Cómo te pueden pedir un indulto? ¿Qué te decían? Bueno, porque había que resolver los temas para generar una situación que facilitara la asunción del nuevo ¿Te lo dijeron de una de frente? Sí, sí, y un diputado de tu provincia. No te lo voy a decir. Ya no está entre nosotros. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que esa situación de pues, permitir... Sos tan respetuoso que hasta no lo dañás. Te voy a decir lo siguiente. Lo importante de ese momento de la Argentina fue que el presidente Menem pudo asumir y el presidente Alfonsín entregó la banda presidencial. Y ese fue el único momento del siglo XX, de todo el siglo XX, que un presidente civil, surgido de la voluntad popular, de un partido político, le entregó la banda a otro presidente, surgido de la voluntad popular, de un partido político distinto. No había pasado antes en la Argentina. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que cuando miramos la historia reciente, pensar que hayamos podido sentar las bases de un procedimiento pacífico para dirimir las controversias, que es el resultado de votar, es un paso extraordinario, un salto civilizatorio que vivió la Argentina. Claro, pero también me pones, te lo reitero, Jesús, soy clase 71, también tenía 18 años, pero del interior, de un pueblito chiquitito del interior, de pronto los de mi generación o los más chicos también, que nos lo cuentes vos, que estuviste ahí, o sea, no era tan, porque la película imprime, la película imprime, si no apareces vos, también lo tuvimos acá charlando a Gil Lavedra, si no aparecen tipos como ustedes a contarnos la historia pura, muchas generaciones y mucha gente va a creer que la película es eso. Por ejemplo, Trócoli destruido en la película. Mira, destruido. Ahora, vos, Trócoli fue muy maltratado por la presentación de la película. O en todo caso, la película es un hecho creativo, Sí, es un episodio artístico. Pero imprime. Es una recreación de la realidad, está fundado en hechos verídicos.
todo bien, no tengo nada que decir de la película, solo digo como partícipe o ciudadano protagonista o observador de la época, que faltan cosas. Por ejemplo, si no hubiera habido un decreto del presidente Alfonsín a 3 días de asumir, diciendo, instruyendo el juicio a los comandantes de las 3 fuerzas, de los tres juntas militares y a los terroristas, por responsables de sus actos, no hubiera tenido juicio. Si no hubiera habido una reforma del Código de Justicia Militar que significó la apelación obligatoria en sede civil, no hubiera habido juicio. Si no hubiera habido creación de la CONADEP, no hubiera habido juicio. ¿Pero porque tenían realmente aún mucho poder? Pero qué duda te cabe, Ale. Pero te lo pregunto en ese día a día. Estamos hablando de Trócoli. ¿Vos sabés que a Trócoli le pusieron un caño en su casa de Don Torcuato que se la volaron? En esos días del año 85, el de la película. Eso pasó en la Argentina. Y se ponían había atentados en los locales partidarios. Y hubo 3 intentos de golpe de Estado. Y hubo un ataque a un cuartel guerrillero en La Tablada. Ese fue el tránsito de la democracia en la Argentina. ¿Vos al levantamiento Cara Pintada lo viviste como ministro del Interior? No, yo era diputado en ese momento. Eras diputado. Sí. Pero estuviste abajo, ¿no? Estuviste... Sí, yo acompañé, entre otros, a otros dirigentes políticos de otros partidos, también del peronismo, a Campo de Mayo, para contribuir a evitar una situación de violencia que pudo haber sido un desastre. Che, entonces, qué bárbaro, ¿no? Querés volver a poner bien arriba la figura de Alfonsín. Bueno, no te lo voy a decir porque yo fui ministro, pero yo me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno que no tuvo que ir a los tribunales por denuncias de la oposición o por denuncias de fiscales. Eso es un timbre personal de orgullo extraordinario. Y cuando vos conocés gente del mundo, de otros países, Ricardo Lagos, José Mujica, Fernando Enrique Cardoso, James Carter, François Mitterrand, Felipe González, vos sabés de que esa gente conoció a Alfonsín y sabe quién fue Alfonsín y lo que hizo Alfonsín en Argentina y en América Latina. ¿Por qué te digo América Latina? Cuando asumió Alfonsín, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, todas dictaduras. Todas. Argentina era un islote democrático en un océano de dictaduras. Y no de casualidad. En el 83 asumió Alfonsín, pero en el 84-85 Uruguay, después Brasil, más tarde Paraguay y finalmente Chile. Lo inicia Alfonsín. No tenga duda, ese dominó democrático es el resultado de una misión estratégica de Alfonsín. ¿Sabes qué decía Alfonsín? No habrá democracia estable en la Argentina si no hay democracia en la región de América Latina. Te voy a contar otra cosa más. Alfonsín alentaba la democratización de los países de América Latina y no ahorró esfuerzos para contribuir a esa democratización. Entre otras cosas, generó condiciones para que Fidel Castro dejara de financiar grupos guerrilleros en Chile que generaba una situación de irregularidad que podía hacer que la Argentina fuera el santuario de una situación de controversia. ¿Lo negociaba Raúl con Lo Fidel negoció, Castro? le requirió. ¿Pero con Fidel Castro? Así ¿Él? es. No lo Así es. sabía esto. Bueno, entonces, O sea, vio estratégicamente Pero que si ese, Fidel Castro seguía generando foquismo acá o en entrenando... Chile eso generaba una situación de inestabilidad, de funcionamiento. ¿Pero lo habló con Fidel Castro? Sí, señor. Claro, tenía visión estratégica, no se quedaba acá. Bueno, pues eso te quiero decir. Y otra cosa más, que no tiene que ver con ideología berreta. El presidente Alfonsín era un demócrata a carta cabal, ¿verdad? Definitivo, sin duda.
reconocido internacionalmente, fue capaz de hacer el acuerdo de Tratado de Paz y Amistad con Chile para terminar con la posibilidad del conflicto. 5.000 kilómetros de frontera. Y terminó, hizo un acuerdo con Chile. ¿Quién gobernaba Chile? Pinochet. No era amigo de Pinochet, nunca lo vio a Pinochet. No, pero tenía visión estratégica. Entendía. Escúchame, Jesús, ¿y cómo lees vos la llegada de muchos radicales, vos que sos de pura cepa, de pronto ligados al gobierno de Cristina o de Néstor? Porque lo escuchabas recién a Gustavo, él dice, mirá, yo me siento, lo tengo ahí, ¿no? Pero me siento identificado, no me puedo identificar con un acuerdo del radicalismo con el macrismo. No lo soporto. Entonces vos ¿conectás con ese radicalismo que de pronto tiene algún tipo de conexión con el PRO, etcétera? ¿O dónde estás parado vos en el radicalismo? Primero te voy a decir por qué creo que, por qué descreo de aquellos radicales que miraban, porque ya no creo que quede nadie, con simpatía a Kirchner. Porque lo que hablamos del juicio. Vos sabés que el presidente Kirchner, en el año 2004, fue a la ESMA y pidió disculpas por 20 años de olvido sobre un tema de los derechos humanos. Lo dijo con estas palabritas. Una vergüenza, porque si uno mira la película se llama 1985 y eso fue en el 2004, así que algo pasó antes del 2004. Lo llamó al presidente Alfonsín y le dijo, sé que está, el día después de que lo dijo en la ESMA, sé que está enojado. Le dijo, no, estoy dolido, le dijo Alfonsín. Esa disculpa privada nunca fue pública. Entonces, lo que quiero decirte en relación a... ¿Le pidió disculpas por lo que dijo en la ESMA? Claro. Pero por como diciéndole, ¿los dejé afuera a ustedes o los dejé afuera a ustedes? Cometí algo que no te compadecía con la realidad, pero no importa, ¿a dónde quiero ir? Yo no puedo pensar que es igual un gobierno que tiene esa visión de los derechos humanos que como el presidente Alfonsín tomó las decisiones que tomó. Pero pronto de frente, Mari, mirándote a los ojos, Jesús, Sí. ¿vos creés que en algún punto, alguna etapa del kirchnerismo fue actuada su defensa de los derechos humanos? Te diría que no puedo hacer ¿Utilitaria? No puedo hacer un juicio de ese tipo, pero en todo caso no me resulta auténtica. Porque si miro, por ejemplo, con qué actitud tuvo es en relación a los... Mirá, pensalo así. ¿Qué comentarios escuchaste vos cuando hubo los indultos a los excomandantes de buena parte de esa colectividad política? Ninguna. Entonces yo tengo derecho a pensar que no sentían de verdad la cuestión. O cuando decidieron no integrarla con ADEP. Tengo derecho a pensar que no creían auténtico ese camino. O cuando no acompañaron la decisión del presidente Alfonsín de derogar la ley de amnistía. O cuando creyeron que estaba bien funcionarios que declararon en el juicio que no le constaba que hubiera obreros y trabajadores desaparecidos. Eso pasó. Eso pasó. O sea, lo que vos querés contar o marcar o contar tu mirada histórica es que el radicalismo ha hecho tanto o más que una parte del kirchnerismo por los derechos humanos. Bueno, me parece que no hay duda sobre eso. Y bueno, sí. No sé si hay dudas, hasta por ahí nomás. Bueno, si vos preguntar. viste la película me vas a dar la razón. No, pero yo la película es un hecho artístico. Yo veo para ver, yo te cuento qué veo. Yo veo YouTube y voy al hecho YouTube, digo, voy a las filmaciones de época, digo YouTube, está en YouTube. Si tuviese, no tengo VHS, pues no hay más para verlo. Voy al hecho, primero interpreto el hecho histórico. Sí. Es un hecho histórico, es una interpretación, ¿no? Ni siquiera existe la verdad histórica. Pero te lo pongo así, a ver, te pregunto. Sí. Si en lugar de Alfonsín hubiera ganado Luder, sí. ¿había juicio a los comandantes? Es contrafáctico, te diría que después de lo que me contaste, no.
Decididamente no. ¿Por qué? Porque creían que la ley de autoamnistía era correcta y no era posible ser drogada. Pero ¿y cómo conectamos eso con Kirchner? Porque Kirchner era candidato del Partido Justicialista. Pero no es dialéctica esa continuidad, ¿o Bueno, no? ¿querés ir más tarde? Vamos al año 89, 90. Sí. Indultos. ¿Vos tenés registro de alguna crítica o distanciamiento de los indultos? No. No, Muy bien. ¿Y entonces? ganaste. Ahí sí, es una muy buena observación. Pero en todo caso estamos hablando del pasado y importa mirar para adelante. ¿Por qué? Porque la política es acción del presente, transformar el presente pensando en el futuro. Y cuando uno mira las cosas así, tiene que llegar a la conclusión que esta administración no está en condiciones de dar respuestas a las demandas, exigencias y agenda exigente de este momento de la Argentina. No está. ¿Por qué, Jesús? Bueno, porque tiene un problema político, que es la anomalía que define la constitución del dispositivo político desde el primer día de esta administración. ¿Cuál es? Que es una persona, centro de decisiones y del poder político, que nomina y elige a las dos posiciones políticas más importantes, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esa anomalía, tenemos un abogado ahí, es como cuando el fruto... Fruto del árbol prohibido. Exactamente. Muy bien. Mira, eso no tiene... la historia muestra que cuando eso pasa, cuando el poder político está fuera del poder formal, las cosas no funcionan bien. ¿Pero dónde está el poder político? Bueno, porque Cristina está dentro del Ejecutivo. Pero no es el titular del Poder Ejecutivo. Pero está dentro del Ejecutivo. Está dentro del oficialismo, pero no es el titular del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal, no es un consorcio. Entonces, cuando el poder político auténtico, verdadero, el núcleo del poder, está fuera de la formalidad del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, estamos en problemas. Pero no solo en la Argentina. Pensá en Colombia y lo que le pasó al presidente Uribe y al presidente Duque. Pensá en Brasil, el presidente Lula y Dilma Rousseff. Y si no querés ir lejos, pensá en la Argentina, en la historia argentina. O sea, eso termina mal. Termina mal. Entonces, lo que yo quiero decir es que nosotros vamos mal por esta cuestión que está desde el principio. Fíjate por lo que tuvimos que nosotros pasar. Nosotros pasamos una situación por la cual existe una suerte de bloqueo. El poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo nominó al Procurador General de la Nación. No fue tratado en el Congreso. El poder ejecutivo nominó al presidente del Banco Central. No fue tratado en el Congreso. El poder ejecutivo nominó a la directora de la AFI. No fue tratada en el Congreso. El Congreso sanciona leyes que no fueron iniciativa del Ejecutivo. Tienes razón. Y el Ejecutivo manda leyes que no son consideradas por el Ejecutivo. Entonces vos tenés un problema que es un desequilibrio institucional que genera perjuicios y consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque vos necesitas construir previsibilidad, certidumbre. En circunstancias ordinarias, el gobierno tiene que construir certidumbres. En circunstancias extraordinarias, pandemia, es más exigente, más imperiosa la necesidad de que el poder administrador construya certidumbres. Te hago dos preguntas más y vuelvo a la mesa agradeciéndote esta charla exquisita, Jesús. Tal vez no tengas conciencia de lo que nos entregaste y nos regalaste con tu mirada muy global. El tiempo que viene es un tiempo para, según tu mirada, halcones o palomas. Digo, ¿es tiempo de una vuelta de Cristina y un regreso de Macri?
o ves otro tipo de liderazgos? Mira, yo tengo la sensación que la principal responsabilidad de los gobernantes es, como te señalo, proveer certidumbre. A vos te gusta la filosofía, ¿no? Sí. Te invito a que recuerdes al historiador israelí Harari. Ujú. Dice Harari, lo más importante que hay en este momento de la civilización actual es asegurar la confianza social en las instituciones. Y la confianza social en las instituciones es el resultado del compromiso de los ciudadanos con determinadas reglas de juego. Entonces vos necesitas, primero, respetar las reglas de juego. Esto quiere decir evitar lo que destacadísimo filósofo, que casualmente fue responsable de la lógica del juicio a los comandantes, Carlos Nino, evitar lo que él llamaba la anomia boba. La anomia en la sociedad es desconocer, descreer, no respetar las leyes. ¿Y boba por qué? Porque la sumatoria de todos los que no respetan las leyes genera una situación de parálisis. Y el ejemplo que ponía era el del tránsito. El tipo decía, si vos estás en una situación, en una ciudad donde no se respeta la regla de tránsito, pasan dos cosas. O hay dictadura o hay anarquía. Dictadura, ¿por qué? Porque el camión le pasa por encima al autito. Y anarquía porque chocan todos contra todos. Entonces, si necesitamos reglas respetadas, necesitamos personas, dirigentes, élites, que generen confianza para volver a Harari. Y esa búsqueda de confianza requiere de ejemplaridad de los gobernantes. Y como tenemos un desafío hoy, después de la pandemia, que no tiene nada que ver con lo que conocimos en el pasado, lo que no tenemos que hacer es tener una idea de una cultura de la restauración, de volver a algún momento ideal del pasado, y tampoco pensar en un salto al vacío. Te agradezco mucho, José. Hermosa noche y gracias por esta charla. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, maestro. Cuídate. José, te dije, perdón, Jesús. Me quedé helado. Jesús, María, José. Me quedé helado. Me quedé charlando horas, realmente. Muchísimas. ¿Nos repetimos en fin de año? Cuando quieras. ¿Tenés ganas? Sí, claro. Me quedaron tantas cosas, no te hablé de economía, no te hablé de nada. Y acá me voy a charlar a la mesa. No sé, ¿querés, puedo compartirte con los chicos en una... Supuesto.